es el Cordero Santo. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Feliz año. Ya que yo no había estado por acá, pude llegar ya esta semanita a mi casa, descansado, y bueno, y con la alegría de volver a estar aquí con cada uno de ustedes. ¿Sí? En esta mañana quiero que hablemos acerca de el camino justo que te hará feliz. El camino justo que te hará feliz. Dígale a la persona que tiene al lado: ¿conoces el camino que te hará feliz? Y les cuento por encimita. Estaba pensando en qué enseñar en esta mañana, ¿cierto? Y cuando comienza un nuevo año, uno siempre se hace planes, tiene sueños, quiere lograr algunos éxitos este año, quiere cambiar. Doy por decir un ejemplo. Yo ya llevo creo que son 3 o 4 años donde digo, este año sí comienzo con todo a hacer ejercicio. A ver si baja un poquito la barriga. Y no he iniciado. Inicio unos días y ya como que no. Entonces, uno va adquiriendo esa experiencia y uno dice, no, este año lo voy a hacer entonces de esta forma para que así sí pueda yo cumplir lo que yo deseo, ¿cierto? Pero no sé qué sueños, no sé qué metas se ha trazado cada uno de ustedes, ¿cierto? Algunos podemos tener sueños materiales, otros sueños muy personales, otros también podemos soñar con, no sé, conocer un lugar, etcétera. Pero entre todas esas cosas, yo pensaba por allá en Timoteo, donde dice de correr, pero reflexionando un poco, yo dije, no, hay algo que siento, y es que hablemos acerca del Salmo 1. ¿Todos ustedes conocen el Salmo 1? Sí. Los invito entonces a que lo abramos. Abrámoslo de todas maneras, así no lo sepamos de memoria. Recuerdo yo que cuando era niño, algunos profesores de escuela dominical le enseñaban a uno a recitar un salmo completo. Y entre esos que le enseñaban a uno estaba el Salmo 1, el Salmo 23, entre otros, ¿cierto? Entonces, voy a leer a favor de ustedes, mis hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el título que vamos a tratar? ¿O el tema? ¿Sí se acuerdan? El camino justo que te hará feliz, ¿cierto? Entonces, miremos cómo comienza este salmo. Bienaventurado. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Doblemente gozoso, doblemente feliz, ¿cierto? Eso es una definición que nos han regalado. Cuando estaba mirando, en hebreo la palabra bienaventurado es asrei,
Recordemos que este salmo está escrito en hebreo, ¿cierto? Y esa palabra significa la plenitud de las bendiciones que alcanzan a los que aman a Dios. Eso es lo que da a entender. La plenitud de las bendiciones que alcanzan a los que aman a Dios. Y quiero comenzar con lo siguiente. Una persona bienaventurada es una persona que está feliz, que está dichosa, ¿cierto? Y no sé usted, mi hermano, cómo es en su casa, cómo viene a la iglesia, pero hay algo que sí debe estar en nosotros, y es que nosotros debemos venir a la iglesia felices, debemos estar en el trabajo felices, en nuestro hogar felices, porque la misma palabra nos dice, incluso nos dice en algún texto, que el gozo que Dios nos dio, es una canción, ¿cierto? Pero también está en un salmo, creo, ¿cierto? El gozo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar, ¿cierto? Y no sé si usted conoce algún cristiano que a toda hora usted lo vea triste. No sé si usted conoce a un cristiano que de pronto usted en algún momento lo vea mal geniado, ¿sí? Porque tenemos que reconocer que también son sentimientos que son normales en la naturaleza humana. Pero aquí ese salmo, que recuerden que los salmos también eran canciones, era algo que se cantaba, y imagínese uno cantando una canción de felicidad, porque ese sería una canción o un poema de felicidad. Es muy diferente a cuando usted está cantando una canción de despecho, que usted se quiere cortar las venas, que usted se quiere, no sé, tirar de un tercer piso, porque usted está mal emocionalmente. Pero cuando uno está feliz, usted puede poner la música a todo volumen, usted se nota porque usted inmediatamente, no, amor, estoy feliz. Y eso se nota en nuestro semblante. Y este salmo quiere llevarnos a nosotros a que nosotros nos sintamos felices, contentos, alegres, ¿sí? Y quiero que miremos la primera partecita en 3 versiones. En la versión Reina Valera de 1960, la versión internacional y la versión también Dios habla hoy, ¿sí? No se preocupen, yo acá lo tengo en mi, digámoslo así, en mi papelito que traje, mi bosquejo. Y en la primera parte dice bienaventurado, nos va a decir quién es bienaventurado. Dice, el varón que no anduvo en consejos de malo. ¿Sí? La versión internacional nos dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Y la versión Dios habla hoy nos dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Sí? Si notamos, las 3 versiones nos están diciendo lo mismo, pero en diferentes palabras. Pero a mí personalmente me gusta mucho cómo lo dice la versión internacional. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ahora para nosotros, mis amados hermanos, ¿qué es seguir el consejo de los malvados? Porque al parecer el consejo de los malvados no nos lleva a ser bienaventurados. Porque note que ese versículo nos está haciendo un contraste. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos, que no anduvo o que no sigue el consejo de los malvados. ¿Sí? Y si miramos, la primera parte nos está dando a entender como que no es bienaventurado el que escucha un consejo que no es de Dios, si lo queremos poner en otras palabras. O sea que una persona no puede ser bienaventurado si está escuchando consejos de los malvados. ¿Sí? Y ahora, no entendamos solamente malvados como aquella persona que está en la cárcel, que está en la prisión, aquella persona que ya está sumergido totalmente en las drogas,
sino que lo vamos a ver en este salmo, y este salmo nos está dando a entender que aquella persona que no toma los consejos de parte divina está siendo parte de los malos o de los malvados. ¿Sí? Porque en la sabiduría está demostrado que no siempre se hace lo correcto. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. ¿Sí? Salomón, que fue el escritor de la mayoría de los proverbios, de algunos salmos, ¿cómo lo destaca? Como el hombre más sabio. Sin embargo, ese hombre más sabio terminó arrepintiéndose porque como que dejó en algún lado, en algún tiempo de su vida, dejó a Dios a un lado. ¿Cierto? Él termina haciendo eso. Y nosotros somos muy prestos a escuchar consejos de los malvados o de los malos. ¿Sí? No sé si de pronto usted en algún momento ha jugado la lotería, ha hecho un chance y alguien le ha dicho, no, vea, este es el número que va a ganar. Hágalo. Y muchas veces nos dice, hágalo para que salga del pobre y sea feliz. ¿Cierto? Porque hoy en día, por eso estoy poniendo el antagonismo, hoy en día parece que la felicidad o el ser bienaventurado está a veces en lo que tenemos, en lo que poseemos, ¿sí? En nuestros bienes, en que tengas dinero suficiente para comprar de todo. A veces pareciera que por ahí nos quisiera llevar. Y muchas veces escuchamos consejos para nosotros salir adelante. Pero que esos consejos no nos lleven a desobedecer la palabra de Dios. Y ya vamos a ver por qué. En ese mismo versículo, la segunda partecita nos dice, en la versión Reina Valera, ni estuvo en camino de pecadores. La Nueva Versión Internacional nos dice, ni se detiene en las sendas de los pecadores. Y la Dios habla hoy, nos dice, ni va por el camino de los pecadores. ¿Sí? Hoy en día el mundo nos está presentando caminos de mucho éxito. ¿Sí? Camino donde tú puedes ser reconocido, camino donde tú te puedes destacar, o caminos donde también tú puedes conseguir mucho dinero. A través, ahí sí estamos hablando de cosas ilícitas, narcotráfico, corrupción, dentro de la corrupción podemos poner política, etcétera. Y es un camino que en ocasiones es más fácil. Doy por decir un ejemplo. En estos días hablaba con alguien y me llamaba mucho la atención porque él decía, no, yo mejor dicho, no quiero saber nada de lo que es Uribe, no quiero saber nada de centro demoníaco, y en esas palabras él lo expresaba. Pero en estos días fue curioso que decía, no, yo me voy a conseguir, me voy a volver en un joven cabal. Entonces yo, si estoy hablando con la misma persona o estoy hablando con otra persona. Entonces yo le dije, pero bueno, no, pues que nunca ibas a ser del centro democrático. Ah, no, pero es que si me meto con ellos voy a tener empleo. Y si no, voy a seguir desempleado. Y yo, qué fácil uno puede cambiar de pensamiento o puede vender sus convicciones. Pero reflexionando un poquito más en eso también le ha pasado mucho a personas cristianas. Donde, sí, no, metámonos en este negocio, que sabemos que no es un negocio tan justo, tan bueno. ¿A qué me refiero? He conocido cristianos prestando dinero al estilo gota a gota, con los mismos intereses y todo eso. Y yo no sé si usted sabía que eso es un delito. Porque si usted presta dinero en la tasa de usura más alta de lo que establece su país, se convierte en un delito, se convierte en algo negativo, algo malo. ¿Sí?
Y cuando uno está mirando realmente el camino de los pecadores o las sendas de los pecadores, siempre va a ser algo que se va a ver muy llamativo. Y siempre va a ser algo donde nosotros vamos a confundirlo con algo muy bueno que te va a traer felicidad. Sobre todo cuando usted, por decir, narcotraficantes que hacen una fiesta y en su fiesta, mejor dicho, matan marrano, vaca, en esa fiesta hay licor para todo el mundo, en esa fiesta hay drogas, hay mujeres, hay hombres. Esas fiestas, mejor dicho, como se dice por ahí, se saca la casa por la ventana. Y usted ve eso que van llegando en carros, no son cualquier carro, sino camionetas de alta gama o carros de alta gama, y se puede ver algo muy codiciable porque se ve, uy, esa gente debe vivir muy bueno. Espero que ese no sea el caso de nuestra iglesia, pero los caminos de los pecadores muchas veces se ven como algo llamativo, algo que es bueno, ¿sí? Pero enseguida vamos a ver por qué no es tan bueno, ¿cierto? La segunda parte nos manda a decir, la primera parte es más que todo no escuchar, ¿cierto? Se asocia con escuchar. La segunda parte de ese mismo versículo nos dice es el que camina con agrado haciendo lo malo, ¿cierto? Y la tercera partecita del primer versículo nos dice, ni hace causa común, dice la versión Dios habla hoy, con los que se burlan de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Y la Reina Valera, que es la que nosotros más usamos, nos dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero realmente aquí tengo yo que reconocer que a mí me gusta más la Dios habla hoy. Ni hace causa común con los que se burlan de Dios. ¿Se ha conocido de pronto a alguien que se burla de Dios? Incluso en ocasiones se burlan de Dios burlándose de nosotros. Yo cuando trabajaba secularmente recuerdo que algunos compañeros, o sea que usted es evangélico, usted es de los que va y le lleva toda la plata al pastor para que compre carro, casa, de todo, ¿cierto? Esas son cosas que a veces se dicen para burlarse de nosotros. O me ha tocado ver en la cárcel, bebé, ahí va desfilando el pastorcito, ahí va el hermanito, y lo hacen es burlándose de las personas que buscan de Dios, ¿cierto? La blasfemia es algo que en la Biblia se ve muy negativamente. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan cuando capturan a Jesús, que de las cosas que hizo el sumo sacerdote fue rasgar las vestiduras y decir, este blasfema. Y mejor dicho, la gente, solamente piensen ustedes al ver que el líder religioso más grande del momento rasga sus vestiduras y está diciendo que Jesús está blasfemando, esto llevó a toda la multitud a un momento de caos en el momento porque, uy, ¿qué es eso tan aberrante que estamos escuchando, tan malo, tan negativo? Como también en la Biblia se nos habla que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdona, ¿sí? No nos vamos a detener a responder cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo con detalles, pero sí le puedo decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el que ya decide no creer en Dios, aunque lo ha conocido, decide no seguirlo ya por el resto de su vida, decide que es mejor el otro camino que el camino de Dios. En resumidas cuentas, eso es lo que sería la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, la tercera parte de este versículo nos dice de los que se unen a blasfemar contra Dios. Y noten, a veces no es necesario que nosotros con nuestros labios blasfememos acerca de Dios. Porque a veces con nuestro mal testimonio, a veces con nuestra falta de amor, con nuestro egoísmo, estamos haciendo que personas no quieran saber nada de nuestro Dios.
Y un ejemplo muy bonito de eso fue cuando nosotros fuimos colonizados por los españoles, donde los españoles llegaron, entre comillas, a enseñarnos a nosotros muchas cosas porque nosotros estamos muy atrasados. Pero en ese llegar ellos llegaron matando a todas las personas y llegaron con una espada, se convierte al cristianismo o muere. Y una de las personas indígenas de los caciques, Moctezuma, a él se le dice que se convierta al cristianismo y le perdonaban la vida, para que él al convertir al cristianismo pudiera ir al cielo, que era un lugar hermoso. Entonces él pregunta que si en el cielo iban a haber cristianos. Y claro, en el cielo vamos a estar todos nosotros. Ah, bueno, yo a ese lugar no quiero ir. Y estoy utilizando este ejemplo porque muchas veces, por nuestras acciones, la gente no quiere conocer a Dios. No lo quiere conocer. Entonces no es necesario muchas veces que nosotros con nuestra palabra estemos diciendo yo no creo en Dios, Dios es lo más malo que hay. No necesitamos de decir que Dios es lo peor, pero a veces con nuestras acciones hacemos que muchas personas no quieran conocer de Dios. Y eso también tiene que ver con blasfemar el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces el primer versículo nos deja con tres palabritas muy, muy sencillas. No escuchar consejos de los malos, caminar con agrado en la maldad o unirnos a las personas que andan dejando el nombre de Dios por el piso. Son cosas que realmente nosotros debemos desechar si queremos ser felices, si queremos ser dichosos, si queremos ser agradables a Dios, porque así es como comienza el Salmo, ¿cierto? Bienaventurado el que no hace ninguna de esas cosas. ¿Sí? Y el verso 2 es un verso muy bonito, donde dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cierto? Yo hago una pregunta a mi amada iglesia. ¿Cuántos de ustedes ya se han leído toda la Biblia completa? Ah, bueno, tenemos varios hermanos, qué bueno. Los que no se la han leído, yo les voy a dar algunas indicaciones de cómo lo puede hacer, dependiendo del tiempo que usted tenga para hacerlo. Porque noten que el versículo nos está diciendo que parte de ser bienaventurado, el versículo 2 ya nos dice, es el que medita en la palabra de Dios de día y de noche, ¿cierto? Dependiendo de los años que usted tenga, si usted se lee un versículo diario, en 85 años usted se va a leer toda la Biblia completa, leyéndose un versículo diario, ¿sí? Y yo creo que no todos tenemos 85 años para leernos la Biblia, ¿cierto que no? Por lo menos yo ya gasté 38 años, no sé si Dios me dé fuera de estos 38, 85 años más, ¿cierto que no? Si usted se lee un capítulo por día, un día en la semana, ¿cierto? Capítulo en un día a la semana, o sea, estamos hablando de más o menos 4 capítulos en un mes, usted se le va a leer toda la Biblia en 22 años. ¿Sí? Pero si usted le gusta leer un poquito más y se lee un capítulo todos los días, en 3 años y 3 meses, usted se va a leer toda la Biblia. ¿Esto les parece difícil, mis amados hermanos? ¿Cierto que no? Y si usted tiene un poquito más de tiempo y lee 4 capítulos diarios, todos los días, se la va a leer en un año. ¿Qué les parece esa maravilla? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a vernos una telenovela, una serie? Y yo creería que 4 capítulos
los podemos estar leyendo en unos 15 minutos, 20 minutos. Y así nos vamos a leer toda la Biblia en un añito, ¿cierto? Y si usted tiene todavía un poquito más de tiempo o quiere conocer más de Dios, leyéndose 7 capítulos diarios, se la va a leer en 6 meses y el tiempo que usted dedicaría más o menos sería 30 minutos diarios. Cuénteme, ¿no es difícil hacerlo? No es difícil hacerlo. ¿Y por qué les estoy diciendo estoy haciendo este ejercicio, ¿cierto? Porque yo puedo decirle, la Biblia contiene 31.102 versículos, 31.102 versículos. O sea que para usted leerse, perdón, esto es solamente el Antiguo Testamento. Para usted leerse el Antiguo Testamento, usted necesita 38 horas. El Nuevo Testamento contiene 1.189 capítulos. Usted necesitaría alrededor de 11 horas para leerse todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando nosotros estamos leyendo el Salmo dice que debemos meditar en la palabra de día y de noche, ¿cierto? Si me permiten utilizar esta comparación, debemos hacerlo como comen las vacas. Si usted ha visto una vaca, ella en el día está como pasteando, ¿cierto? Arranca el pasto, digámoslo así, del piso, ¿sí? Y en la tarde, ella va y busca como una sombrita, debajo de un palo a veces, o se echa, y empieza a masticar. Y no sé de pronto si ha tenido la oportunidad de estar en el campo, que se ve incluso cuando ella sube la bolita y se le pone una bolita así en el cachete, y vuelve y la mastica y la manda para otro estómago. Porque recuerden que las vacas tienen, si no estoy mal, 4 estómagos, 3. Ah, bueno, yo pensé que la mía era muy rara, pero bueno. No, mentiras, mis hermanos, está muy bien. Pero si ustedes ven, lo que más hace la vaca es remasticar y remasticar y remasticar. Y este salmo nos da la idea a nosotros de que estemos meditando en la palabra de Dios, de que estemos reflexionando en ella, de que miremos la importancia y cómo sería esa palabra de Dios en nuestra vida si lo hiciéramos de formas diferentes, ¿sí? Yo les doy un ejemplo. Yo me acuerdo en una ocasión que me cogió la tarde para ir a trabajar y no había llegado al trabajo y yo ya en mi mente pensando, qué mentira le digo yo al patrón. No, le voy a decir que el bus se varó y me tuve que pasar a otro bus. Empecé a pensar así. Y de un momento a otro dije, no, pues señor, le voy a decir la verdad. Cuando llego yo allá y estaba el patrón súper enojado y todo eso, Camilo, ¿usted por qué llegó tarde? Y yo, patrón, me levanté más tarde y no alcancé a llegar a tiempo. Qué pena con ustedes. Él llegó y estaba súper enojado, pero cuando yo le dije eso, no sé si fue que él no se lo esperaba y esperaba que yo le hubiera dicho otra cosa, pero créanme que ahí me dejó de echar cantaleta. Y yo me sentía hasta extraño porque yo esperaba que se iba a volver más bravo, ¿sí? No estoy diciendo que siempre va a funcionar de la misma forma, pero muchas veces cuando nosotros decimos la verdad, en este caso de que nosotros debemos ser verdaderos, ¿cierto? Porque eso nos dice la palabra. En este caso lo que yo puedo decir es que el aplicar la palabra de Dios a mi vida me llevó como hasta encontrar el perdón del patrón. ¿Por qué lo digo? Porque muchas otras veces yo le había hecho mentiras y me seguía echando cantaleta casi todo el día. O sátiras o cosas, o me decía, no, pero hoy como llegamos a tal hora, entonces vamos a salir a tal otra. Contaba los minutos, había como que reponer. Y ese día yo vi que todo fue muy diferente. ¿Sí? En otra ocasión, yo recuerdo que estaba supremamente enojado, ¿cierto?
y quería, mejor dicho, ir a esa persona y agredirlo y todo eso porque tenía mucha rabia. Cuando lo que se vino a mi mente fue que el que le den una mejilla ponga ¿qué? La otra. Y por allá también decía, airaos, pero no pequéis. Y yo por dentro con ganas de decir, Señor, dame rabia, que es que paciencia me has dado mucha. Y a la hora de ir a hablar con esa persona, pude calmarme y hablarle. Él lo entendió como si nada hubiera pasado y él era como extrañado, como en silencio, porque él esperaba como una reacción diferente. Y yo creo que realmente la palabra de Dios a nosotros sí nos hace felices. Porque noten esos dos pequeños ejemplos que yo puse, cómo llegó la paz, cómo no se me lo robó la ira, cómo se pudo tener esa tranquilidad, inclusive hallar el perdón del patrón y todo eso. Y es algo que es muy bonito y es chévere. Y por eso bienaventurados somos cuando meditamos en la palabra de día y de noche, porque son en los consejos de Dios los que estamos poniendo como testimonio para los que no lo conocen. Y en ese ponerlo como testimonio viene también que Dios nos da gracia para que las cosas nos salgan bien. Y ya vamos a ver que más abajo en un versículo nos dice que en todo vamos a prosperar. Pero no es por nuestro éxito, no es por nuestra capacidad, sino porque Dios bendice, porque estamos actuando conforme a sus consejos, conforme a su camino y conforme a lo que es estar en su silla. ¿Sí? Dice el siguiente versículo, nos dice cómo serán las personas que meditan en su palabra de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo es la palabra que medita en Dios? En la palabra de Él, como un árbol plantado. Aquí la idea de un árbol plantado es un árbol que está muy firme, que nada lo mueve, Y noten algo muy especial, no dice que va a dar fruto en todo momento. Dice que en su tiempo va a dar su fruto. Y algo muy bonito que nos dice ahí es también y que su hoja no cae. Yo no sé si ustedes han visto un árbol que le falte agua. ¿Cómo se pone ese árbol? Se seca, la apariencia se ve diferente. En cambio, un árbol que por lo general está con agua, se le nota esa vitalidad. ¿Cierto que sí? Se le nota la vida, la energía. De hecho, esos árboles que son así tan fuertes, usted va a ver que ahí los pájaros van a hacer sus nidos. Uno pensaría que los animales no, digámoslo así, simplemente subsisten y ya. Pero si usted mira, es muy raro que un pájaro haga un nido en un árbol que se esté secando o en un árbol que esté decaído. Él busca un árbol que se vea fuerte, que se vea vivo, ¿sí? Y miren que es la forma como Dios nos está diciendo que somos nosotros los que meditamos en su palabra. Vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacemos, ¿qué? Prosperará. Y aquí viene una parte difícil donde va a ser un contraste de lo que yo decía ahora. Nosotros como cristianos hemos de contar más con el favor de un político o con hacer las cosas bien conforme a la palabra de Dios. Debemos agradar a nuestro jefe para que nos ayude a subir, o debemos más bien confiar en que Dios nos hará
subir si así es su voluntad o si nosotros sí lo merecemos. Porque yo voy a ser muy honesto, si nosotros no tenemos la capacidad o los dones, no tenemos cómo subir o escalar más a veces en algunas empresas. ¿Cierto que sí? Por eso nosotros también tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Y si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a prosperar todo lo que nosotros hagamos. ¿Sí? Y lo digo porque la Biblia en ocasiones es incluso hasta muy dura. Al que no trabaje, que no coma. ¿Cierto que sí? Y lo dice así tal cual. El que no trabaje, que no coma. Y la palabra de Dios siempre nos está enseñando lo que nosotros necesitamos para el éxito. Pero recuerden, si usted en el éxito está pensando en sus fantasías donde usted va a ser el más grande que todos sus hermanos, donde usted va a ser el más poderoso, el más todo eso, yo creo que le hace falta meditar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla mucho de el compartir, del amarnos, de no envidiar lo del otro, no desear lo del otro, ¿sí? Nos lleva a ser de bendición a otras personas. Noten ustedes, si nosotros somos de esas personas, nos vamos a mantener felices, gozosos, con ese gozo de Dios que nadie nos lo puede quitar. Yo creería que vamos a ser así, ¿cierto? Pero el que desecha lo que Dios quiere con nosotros, en el versículo 4 lo dice, lo que no quieren ser justos, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y para mí una figura que la he aprendido mucho, sobre todo en las caricaturas cuando era niño, hace muchos años, era la de un pueblo fantasma, donde se van haciendo como unas bolas de paja, ¿cierto? Y esas bolas van y vienen, van y vienen. De hecho, la versión, creo que es la de Dios habla hoy, no habla de un tamo, sino habla de paja. Serán como la paja que el viento la lleva de un lado al otro, porque como no es pesada, ella no se va a quedar en un solo lugar, sino que el viento la lleva para todos lados. No sé si usted conoce personas que pueden ya tener muchos años y todavía no saben ni para dónde van. No saben todavía ni qué es lo que quieren en la vida. Parece que todavía les hace falta algo o están buscando algo más. Así son los malos, mis hermanos. Todavía no saben exactamente qué es lo que quieren. Y se meten en más y más y más cosas. ¿Sí? Y si usted quiere, yo les puedo dar ejemplo, por decir, mencionemos a Pablo Escobar. A él no le bastó con conseguir y tener mucho dinero. Él luego quiso ser el capo número 1. Luego quiso incursionar en la política, ser el que mandaba en todo Colombia. Y si ustedes miran, él nunca se sintió satisfecho con lo que ya tenía, sino que siempre quiso tener más y más y más y cambiar de un lado para el otro. Quizás el ejemplo se quede muy corto, pero muchas veces los malvados siempre están inconstantemente. ¿Sí? Y el verso 5 nos sigue diciendo, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sí? Y yo diría que aunque estamos en otra época donde se escribió este salmo, esta es nuestra congregación, ¿cierto? Aquí es donde nosotros conocemos de Dios, aprendemos de Dios. Y está utilizando acá la figura de la congregación
pero en el sentido de que va a haber un juicio final, donde los malos no van a tener nada que decir a su favor, ni tampoco se van a levantar cuando ese juicio se dé en la congregación de los que realmente Dios va a decir que son justos. No de lo que estoy diciendo, es Dios. No es nuestro pastor Nicolás, no es Camilo, no es ninguno de nosotros, es Dios el que va a mirar quién de nosotros sí es justo y quién no es justo. Dios es el que sabe qué tanto meditamos nosotros en su palabra, qué tanto la encarnamos y la hacemos realidad, y qué tanto realmente deseamos ese alimento para nuestras vidas. Deseamos ese alimento para nosotros nutrirnos y para que nuestras vidas sean diferentes. Y el versículo 6, el último, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo no sé si usted ha analizado este versículo, pero yo diría que este versículo podría ir en la parte del primer versículo y nos ahorraría mucho tiempo. Pero si miramos el primer versículo y el sexto, Dios, por medio, digámoslo así, del autor de este salmo, que no sabemos quién es, porque no nos dice quién lo escribió, nos quiere que a nosotros no nos quede duda de que realmente Dios ama la justicia. Dios ama a los que están en el camino de la justicia. Y aquí nosotros sí debemos llegar y hacernos la siguiente pregunta: ¿qué camino yo quiero andar? ¿Quiero andar por el camino de los malos o quiero andar por el camino de los justos? ¿Realmente yo quiero acercarme a Dios o yo quiero blasfemar el nombre de Dios? ¿Realmente yo quiero ser como ese árbol plantado que da su fruto en su tiempo? ¿O quiero realmente perderme y no levantarme en el día del juicio? Y quiero la muerte para mi vida, la muerte espiritual. Porque acá Dios, en este salmo, en esta canción, lo está dejando tácitamente. No hay un término medio, solamente hay un camino para escoger. El camino bueno, el camino justo, o el camino malo, donde me espera la muerte. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es escoger el camino de los justos. Y en el camino de los justos es donde vamos a encontrar la satisfacción personal que anhelamos, donde vamos a encontrar las fuerzas para cumplir nuestros sueños, para cumplir nuestras metas en este próximo año. Yo no sé si usted solamente se hace metas personales, metas materiales, pero yo diría que una meta que nosotros podemos hacernos este año, muy válida, muy hermosa, es cuánto tiempo vamos a dedicar a encontrarnos con Dios. ¿Cuánto tiempo voy a dedicar para leer su palabra? Pero noten, no solamente es leerla como yo les decía ahora, porque usted puede seguir el plan y leérsela, dedicándole 30 minutos en 6 meses, usted puede leerse toda la Biblia. Pero meditar en la Biblia es algo que nos va a consumir toda nuestra vida, hasta que tengamos vida. Porque de nuevo tenemos que hacer como la vaca, volver a sacar aquellas enseñanzas y volverlas a masticar y a masticar hasta que las podamos hacer una realidad en nuestras vidas. Y lo que Dios más desea es que nosotros seamos aquellos hijos que escojamos la justicia. Lo que Dios más desea
es verte feliz, es verte dichoso, verte dichosa, verte alegre, ver que tu vida va a ser una vida de éxito, porque todo lo que tú vas a hacer va a prosperar y lo dice la palabra de Dios. Y yo lo creo, mis amados hermanos. Pero la prosperidad más grande no es el dinero, es que Dios sea el Señor y amo de nuestra vida. Levantamos nuestra alabanza.